Hoy llegamos a la conclusión de nuestro estudio en el libro de Colosenses. En esta sección final, el apóstol cierra la epístola con 4 peticiones específicas. Y hoy veremos los 3 últimos versículos del capítulo 4, comenzando en el versículo 16. Vamos a dividir este mensaje en 3 puntos. El mensaje lo hemos llamado peticiones finales. Tenemos el punto 1, que es peticiones finales acerca de las cartas. Punto 2, acerca de Arquipo. Y punto 3, acerca de Pablo. Y vamos a ir leyendo cada versículo a medida que los vemos individualmente, dado que es un tema que es bueno tocarlo, ir despacio, versículo por versículo. Ahora, esto es importante porque el tema principal que Pablo nos ha enseñado a través de esta carta es la supremacía y la suficiencia de Cristo. Y hace completo sentido de que el apóstol culmine con peticiones finales que apunten a reafirmar lo que ha estado enseñando a través de la epístola. Hemos visto durante nuestro estudio, a medida que avanzamos, que el propósito principal por el que el apóstol escribe la carta a los colosenses, es el de combatir las falsas enseñanzas que venían a través de los falsos maestros que estaban tratando de negar lo que era la supremacía y la suficiencia de Cristo. Por ende, hace completo sentido que Pablo culmine sus cartas con algunas peticiones finales que aseguran que lo que ha estado enseñando llegue a las iglesias, pero que también obviamente se mantenga en esas iglesias. Por ejemplo, a modo de combatir las falsas enseñanzas que estaban verdaderamente perjudicando a la iglesia, él lo que hace es resaltar la supremacía y la suficiencia de Cristo. El apóstol desea que estas cartas sean leídas en todas las congregaciones, y es lo que vamos a ver hoy, a modo de combatir las falsas enseñanzas. ¿Qué hace usted para combatir falsas enseñanzas? Va a la palabra de Dios. Pablo le pide a la iglesia también que aliente y mantenga a Arquipo. ¿Qué es lo que hace usted cuando quiere resaltar la supremacía y la suficiencia de Cristo? Busca hombres de Dios que prediquen la palabra con veracidad, y el caso de Arquipo había sido llamado a predicar la palabra de Dios. Y a modo de combatir las falsas enseñanzas, a través de resaltar la supremacía y la suficiencia de Cristo, es que Pablo también le pide a los colosenses que no se olviden de sus cadenas, porque es por defender la supremacía y la supremacía, digamos, de Cristo, que él ha perdido su libertad. Así que veamos el primer punto. Si usted va conmigo ahí a el capítulo 4, versículo 16, vamos a ver nuestro primer punto, que es peticiones finales acerca de las cartas. Dice así: cuando esta carta se haya leído entre ustedes, háganla leer también en la iglesia de los laodicenses. Ustedes, por su parte, lean la carta que viene de Laodicea. Así que en este versículo 16 encontramos 2 pedidos finales del apóstol para la iglesia que está en Colosas. Por ejemplo, Juan Calvino cree que si bien la carta a los colosenses era escrita para ellos, pero también era necesario, como ven que el apóstol requiere, que sea leída para el beneficio de las demás congregaciones. Eso es algo que vemos, porque en la región del Valle del Lico, o en todo el mundo, y así también como es verdad de todas las futuras generaciones de cristianos, lo que necesitamos leer y lo que nos manda a cómo debemos vivir es lo mismo que esta iglesia en Colosas leyó en el siglo I, que es en este caso la epístola a los colosenses y la palabra de Dios. El pedido de Pablo de leer las 2 cartas en las 2 iglesias y en forma corporativa como grupo, como iglesia, confirma que esa era una costumbre de la iglesia primitiva, leer la palabra de Dios. Y piensen esto, en una cultura donde las copias de los textos no eran fáciles de obtener
Y no solamente eso, no todo el mundo sabía leer. Entonces la lectura corporativa de la palabra de Dios era la práctica común o el procedimiento normal una vez que esas iglesias de esas congregaciones locales obtenían los escritos de los apóstoles. ¿Qué hacían? Los leían corporativamente. Por ejemplo, si usted va conmigo a 1 de Tesalonicenses 5:27, cuando dice, les encargo solemnemente por el Señor, ¿qué dice? Que se lea esta carta a todos los hermanos. Ahí tenemos un ejemplo. O en el Antiguo Testamento, en el libro de Esdras, también, Nehemías 8 habla de eso. Cuando vemos a Esdras leyéndole a todo el pueblo, toda la gente reunida ahí, hombres, mujeres y todos los que podían entender lo que oían, estaban atentos ¿a qué? Al libro de la ley. Ahora, es por eso que hacemos lo que hacemos de leer la palabra de Dios en forma pública y en forma corporativa. En nuestro servicio de adoración, como verán, parte de lo que es nuestra adoración a Dios es leer la palabra de Dios en forma pública. Leemos la palabra de Dios en forma pública y corporativa, como iglesia. Y la leemos de una manera precisa y correcta, porque creemos que cada palabra de ella es importante. La leemos de una manera que sea atractiva, porque desde el fondo de nuestro ser creemos que la palabra de Dios es cautivante. La leemos con expresión porque creemos que la Biblia es el mensaje acerca de Cristo. Y es lo que Pablo nos está diciendo aquí, en el versículo 16. Dado que la palabra nos muestra a este Cristo supremo y suficiente, debemos leer la palabra de Dios en todas las iglesias. Colosas, Laodicea, Hierápolis, Efesios, donde sea, siglo XXI, Milford, Dover, en todo lugar lo que necesitamos es leer la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo debemos leer la palabra de Dios? Debemos leerla conscientes de que Dios es su fuente misma. La Biblia es inspirada por el Espíritu Santo de Dios, por lo tanto, debe la palabra de Dios ser leída como lo que es. No es palabra de hombres, es palabra de Dios. Debemos leer la palabra de Dios en público y en privado, conscientes de que cada vez que abrimos nuestra Biblia, estamos delante de la presencia del autor mismo de esa palabra. Debemos leer la palabra de Dios conscientes de que al escucharla, estamos escuchando la misma voz de Dios. Debemos leerla también, hermanos, disfrutando su claridad y siendo claros también cuando la leemos, sobre todo públicamente. Debemos leerla sabiendo que contiene un mensaje para todos los presentes, sin excepción, aun aquellos que no traen su Biblia. Debemos leerla con la convicción de que la palabra de Dios es suprema para la iglesia. Así como Cristo es supremo, su palabra es suprema. Así como Cristo es suficiente, su palabra es suficiente. Y como Pablo nos recordara en Colosenses 1:18, podemos ir ahí, Cristo es nuestra cabeza. Él nos dice ahí, justamente, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia, es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la preeminencia. ¿Cómo nos habla esa cabeza? ¿Cómo esa cabeza se comunica con el cuerpo? A través de su palabra. Entonces, debemos leer la palabra corporativamente porque sabemos que esa palabra es suficiente. Por eso, cuando terminamos de leerla en público, muchas veces estamos tentados de simplemente callar, no decir nada más, porque la palabra de Dios ha dicho todo. Habiendo considerado esto, podemos entender por qué era importante para Pablo hacer esta petición. Cuando esta carta se haya leído entre ustedes, háganla leer también en la iglesia de los laodicenses. Ustedes, por su parte, lean la carta que viene de Laodicea. Eso es lo que pide Pablo. Los colosenses debían leer la carta primero y luego leerla en Laodicea. Este intercambio epistolar, si bien en el momento que Pablo escribe no era muy común, al menos en los tiempos del Nuevo Testamento,
nos muestra de que esto empieza a darse. Como les digo, una iglesia recibía una carta, pero luego hacían una copia y esa copia era enviada a otra iglesia. Entonces, la pregunta que surge aquí es, ¿debían los colosenses, una vez que recibían la carta de ellos, la que conocemos como Colosenses, llevar esa carta a la Odisea o debían hacer una copia de la misma? Como les conté una vez, era muy difícil hacer copias. No toda la gente sabía, y mismo los amanuenses eran usados para poder escribir en forma bien clara y en forma bien pequeña para maximizar el uso del papiro, que era muy caro. Entonces, cuando había gente que era pudiente, sí, compraba papiro y tomaba a alguien que podía hacer una copia de la carta. Pero recuerdan que les comenté que al principio no eran profesionales los que lo hacían, de ahí es que es en la primera época de la iglesia donde más errores se ven en la copia de las cartas. Ahora, el apóstol no aclara esto, si hay que hacer una copia, si hay que mandar el original, pero es muy probable que hicieran una copia para la otra iglesia. Porque, ¿qué sentido tendría entregar la carta original del apóstol a la otra iglesia y quedarse con la otra carta que viene de la Odisea? En definitiva, muy probable hicieron una copia. Ahora vamos a contestar otra pregunta que tiene que ver con el versículo 16. ¿Cuál era la carta proveniente de la Odisea? Y déjenme empezar diciendo que, por ejemplo, vamos a ver un poco de historia ahora. Juan Calvino cree que Pablo no escribió ninguna epístola a los laodicenses. Él dice, sino que los laodicenses le habían escrito a Pablo y esa era la carta que Pablo quería que los colosenses también lean porque iba a ser provechoso para ellos. Bueno, esto es realmente improbable porque ¿cuál sería el punto de que Pablo divulgara públicamente una carta que le están enviando a él y que, ¿cómo sabe Pablo que le están por enviar una carta? Improbable. Así que vamos a considerar otras opciones. ¿Ok? Espero que Juan Calvino no se enoje conmigo, que dejo a un lado su opción. Vamos a ver la carta a la Odisea. La opción 1 era una carta escrita a la iglesia en la Odisea. No fue escrita por los laodicenses. En eso estoy de acuerdo, así que opción 1, hasta ahora vamos bien. La opción 2, miren esto, John Knox teorizó que esta carta era la carta a Filemón. Knox teorizó que la carta a Filemón fue escrita no a Filemón, sino a Arquipo, quien era un ministro de medio tiempo ahí en la iglesia de Colosas. Knox cree que Arquipo en verdad era él el dueño de Onésimo y Pablo le está escribiendo para que libere a Onésimo y así poder emplearlo en el ministerio cristiano. El argumento que hace John Knox es que el nombre de Filemón simplemente aparece en la carta de Filemón en el versículo 1 porque él es el supervisor de las iglesias en el valle del Lico. Y Pablo entonces envía la carta a través de él para enlistar el apoyo de Filemón, pero para convencer a Arquipo de que libere a Onésimo. Pero dado que Filemón vive en la Odisea, dice John Knox, ¿no? Filemón vive en la Odisea, entonces, en la ciudad de la Odisea. Entonces, la carta que es mencionada aquí en Colosenses es de hecho esta carta para Arquipo enviada a través de Filemón. Bueno, dentro de esa teoría de John Knox, él dice, dado que Onésimo es esclavo que luego vuelve a Colosas y en su momento se convierte en el obispo de Éfeso, entonces dice que cuando Onésimo, como obispo de Éfeso, empieza a hacer la colección de las cartas paulinas, obviamente él le asegura la carta que trata de su caso, porque es una carta que él obviamente atesora, donde Pablo lo defiende y busca que él logre su libertad. Pero bueno, entonces por eso fue incluida. Pero bueno, esta es la teoría de John Knox, es la opción número 2, y la verdad no lo creo tampoco. Opción 3, acerca de la carta a la Odisea, es que fue escrita por Epafras.
Pero fíjense una cosa, vamos al 4:16 nuevamente, que hay una expresión que Pablo dice ahí: cuando esta carta se haya leído entre ustedes, háganla leer también en la iglesia de los laodicenses. Ustedes, por su parte, esa parte es un paralelismo. ¿Qué es eso? Bueno, quiere decir que de la misma manera que Pablo le está dando la carta a uno, también le está dando la carta al otro. Entonces, esa expresión, ustedes por su parte, echa por tierra la conjetura de que Pablo es el autor, digamos, de solamente una carta. No, queda en evidencia que Pablo escribió las dos cartas y le está diciendo que, bueno, lean las dos cartas. Ahora, como verán, estamos haciendo un poco de historia para ver que este capítulo 4, versículo 16, nos habla de cosas muy importantes que están pasando en Colosas y en la historia de la iglesia. Entonces, les digo algo, la opción 3, tampoco no creo que fue escrita por Epafras. Hay una opción 4, y la opción 4 es que es la carta a los Efesios. En el sermón pasado yo comenté que puede ser, es una opción muy viable. Algunos creen que dado que Efesios era una carta circular que iba a varias iglesias, entonces Pablo asumía que esta carta ya había llegado a la Odisea y estos debían pasársela a los colosenses. Pero la realidad es que cuando uno mira cuándo las dos cartas, Efesios y Colosenses, son escritas y quiénes son los que entregan las cartas, quiénes las despachan, es muy difícil que esta teoría coincida. O sea que esto también es improbable. Esta es una teoría, en un sentido, tiene como una cierta credibilidad porque la carta es una carta circular, pero la pregunta que uno se hace, ¿por qué Pablo no la llamó en vez de la iglesia, la carta que viene de la Odisea, de que reciban la carta circular? No lo hace. ¿O por qué Pablo asumiría que esa carta está en la Odisea? Si Pablo está preso y no sabe, y no hay teléfono, no hay otro tipo de comunicación. Pero bueno, la otra pregunta es ¿por qué fue enviada a la Odisea esa carta circular primero y no a Colosas? Cuando Colosas evidentemente era una iglesia más importante. Todas esas preguntas nos ayudan a darnos cuenta que es muy improbable también que esta carta de la Odisea que Pablo dice acá en el versículo 16 sea la carta de Efesios. Así que yo creo, a pesar de ir en contra de la opinión de pesos pesados del mundo del evangelio contemporáneo, como un amado pastor, ¿no? que todos amamos, me inclino por la opción 5. Entonces ahí les digo cuál es la que creo que es la opción viable. Y como verán, la carta de la Odisea es toda una odisea, ¿no? Porque nos hace pensar. Pero para recapitular, miren, no es la carta a los Efesios, no fue escrita por Epafras. La teoría de John Knox de que era la carta de Filemón, o la otra, la primera, ninguna de esas, ¿no? La primera sí, que fue Pablo el que la escribió, eso sí coincido, pero las otras tres no. La opción 5 es que es una carta de Pablo que no ha sido preservada. Tan simple como eso. Esta probablemente sea la mejor opción. Y este caso no sería la única carta que ha sido perdida. Hay otras cartas que no se han podido conservar del apóstol Pablo. Y eso es por diseño del Espíritu Santo de Dios. Un caso similar les voy a dar. Es el de la carta previa que Pablo le escribió a los Corintios. Vayan conmigo, por favor, a 1 Corintios 5:9. Y se los leo si quieren, si ya están ahí, si son muy rápidos. Dice así: en mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. Estamos leyendo 1 Corintios y él habla que en mi carta, o sea, una carta anterior, esa carta no fue preservada. Entonces, resumiendo esta sección del capítulo 4, versículo 16, creo que Pablo escribió la carta perdida a los laodicenses. Esa carta que Pablo habla, la escribió él. Ninguna de las cartas de Pablo que sobrevivieron parecen reunir los requisitos de esta carta a los laodicenses, como por ejemplo la carta de Efesios. Tal vez
y esto es muy posible, la carta fue destruida o accidentalmente o tal vez se perdió en el terremoto que azotó el Valle del Lico en los años 60 y 61 después de Cristo. Voy a hacer una pequeña pausa. ¿Vieron ese terremoto del 60 y el 61? Eso prueba, porque está hablando de la iglesia de la Odisea, eso prueba que para el momento de ese terremoto la Odisea quedó destruida. Tomó como al menos 20 años reconstruirla y 30 años como la Odisea vuelva a tener una gloria de la que habla Apocalipsis. Entonces, cuando Juan escribe el Apocalipsis, basado en ese hecho del terremoto y de que fue el terremoto bien temprano, pero la ciudad de la Odisea necesitaba un tiempo determinado para llegar al esplendor que tenía en la época de Juan que habla, esa es una manera de probar que Apocalipsis fue escrito en el año 90-95, para que vean cómo usarlo. Y el problema para muchos, que al probar eso, ¿no?, echa por tierra el tema de que la gran tribulación pasó en los años 60-70, con la destrucción de Jerusalén. Pero bueno, eso es una pausa, ¿okay? Simplemente lo que pasa es que el terremoto estaba ahí, como dicen, ¿no? Me quedó la pelota picando frente al arco y gol. Pero bueno, lo que el versículo 16 nos enseña acerca de estas dos peticiones de Pablo con respecto a las cartas, es que la práctica de leer una carta escrita específicamente para una comunidad, leerla en otra comunidad, nos sugiere que desde el comienzo Pablo veía alguna de sus cartas con una relevancia más que local. Pablo sabía que estaba escribiendo la Sagrada Escritura. Y eso nos ayuda a valorar más que cada vez que abrimos esta carta, esto también nos habla a nosotros como fue verdad que le habló a la iglesia en Colosas en el primer siglo. Y lo que Pablo escribiera en otras 13 cartas era la palabra de Dios. Por eso él dice que se lea, ¿no?, en un lado, en una iglesia, en la otra iglesia, que se comparta. Vamos entonces al punto 2. Petición final acerca de Arquipo. Miremos ahora el versículo 17, donde encontramos la petición final de Pablo acerca de Arquipo. Esta es la tercera petición del apóstol Pablo. Díganle a Arquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. El pedido de Pablo es para un miembro de la congregación, quien era hijo de Filemón y Apia, a quien se le pide que complete el ministerio que había recibido en el Señor. Como les conté, una de las teorías de John Knox es que Arquipo era el destinatario de Filemón. Básicamente, en este caso lo cito porque él dice, ¿no?, que como Arquipo era el destinatario de la carta, y dado que él era el dueño de Onésimo, la tarea que se le había encomendado, acá en el versículo 17, supuestamente de acuerdo a esta teoría, es que él aceptara a este esclavo que volvía, a Onésimo, como un hermano en Cristo. Entonces, cuando Arquipo recibe esto, díganle a Arquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas, se refiere a que Pablo, como le está escribiendo a él, no a Filemón, y como él es el dueño de Onésimo, libera a Onésimo. Teoría equivocada. Ya vimos, no es posible porque Arquipo no es el destinatario de la epístola a Filemón. Ahora debemos preguntarnos nuevamente, ¿no?, ¿de qué tipo de ministerio estamos hablando? Estamos en el versículo 17. ¿Y saben cómo nos damos cuenta? Haciendo un estudio de la palabra, que en el original figura ahí cuando le dice, díganle a Arquipo, cuida el ministerio que has recibido. Esa palabra, recibido, es en griego, se llama paralambano, y no es para la mano, paralambano, pero suena parecido. Esta es una palabra que Pablo usa no solamente aquí, sino que cada vez que la usa o la ha usado para significar esto, la acción de recibir una tradición. Cada vez que esa palabra se ve es porque Pablo dice, estás recibiendo una tradición.
para lambano lo que sea que recibe. Por ejemplo, en el 2.6 incluye la proclamación del Evangelio Paulino, de tal manera que Arquipo es el garante para la congregación colosense de que ellos han recibido el Evangelio apostólico. Así que, obviamente, probablemente, Arquipo recibió el ministerio de parte de Epafras. Pero miren, leamos juntos Colosenses 2.6 para que vean lo que les digo. Dice así: por tanto, de la manera que recibieron, esa es la palabra, ¿no? Ahí es para lambano, de la misma manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, o sea, el Evangelio, así anden en él. Y de la misma manera, cuando Pablo usa para Arquipo esta palabra, cuida el ministerio que has recibido, usa la misma palabra, y eso nos da a entender que el ministerio que Arquipo ha recibido es un ministerio que tiene que ver con la predicación de la palabra de Dios. Ahora, la instrucción de Arquipo para Arquipo que debía darle a los colosenses instrucción pastoral. Y volvemos a recordar, Epafras, el fundador de la iglesia, pastor de la iglesia de ahí, en Colosas, estaba en Roma, ahora encarcelado con Pablo. Y Arquipo estaba ejerciendo el cargo de pastor en reemplazo de Epafras. Pero aparentemente lo que puede estar pasando acá, obviamente es conjetura, es que Arquipo no tenía la misma actitud o la misma determinación de ejercer el ministerio como lo tenía Epafras. Entonces, Pablo usa este versículo que está dirigido a Arquipo, pero dicho para toda la congregación. O sea, como que en un sentido algunos pueden decir, lo mandó al frente, lo tiró debajo del bus. Bueno, no exactamente. Es por eso que Pablo lo que hace es usarlo para alentarlo. No escribiéndole personalmente, le pudo haber escrito personalmente, sino que pone Pablo a toda la iglesia como testigo y como herramienta de aliento para este pastor. Entonces, esto requería, hermanos, que Arquipo escuchara la amonestación no solamente de Pablo, sino también de la iglesia, para en un espíritu de humildad hacer lo que la iglesia y lo que el apóstol requería de él. Esto también nos recuerda que si bien el pastor tiene una autoridad dada por Dios a través de la palabra, siempre y cuando se maneje por los principios de la palabra de Dios, pero ese pastor también está sujeto a las leyes y a la autoridad de la palabra de Dios, que también en un sentido está en manos de la iglesia. Entonces, esto es importante. Lo que Pablo hace en definitiva termina siendo más efectivo que si él le mandara una carta personal a Arquipo, y esto no significa, vuelvo a repetir, que él no confiara en la integridad o en una futura respuesta afirmativa de parte de Arquipo. Se hace como se hace en cada ceremonia, como cuando me pusieron a mí, me instalaron como pastor, como cuando se instala un diácono, cuando se hace algo público, se hace en la presencia también, no solamente se lee corporativamente, también eso se hace en forma corporativa, porque todos somos testigos delante de Dios y a su vez es un aliento para la persona que toma una responsabilidad pública para servir a la iglesia. Y bueno, algunos, siempre hay de todos, ¿no?, aducen que Pablo no se lo comunica directamente porque Arquipo no vivía ahí, sino que vivía en la Odisea, donde era el pastor de la ciudad. Pero eso está históricamente comprobado de que no es así, pero bueno, Pablo, como les digo, está ejerciendo una cierta presión en Arquipo para que cumpla ese ministerio, pero ante todo es una exhortación para que justamente entendamos que en este caso el corazón pastoral del apóstol y como apóstol del Evangelio, él no está haciendo nada más ni nada menos que lo que ya hizo con Timoteo. Si ustedes lo quieren buscar, está en 2 de Timoteo 4:5. Lo que leemos que Pablo hace con Arquipo es algo parecido a lo que hizo con Timoteo, cuando le dice, pero tú, sé sobrio en todas las cosas,
sufre penalidades, hace el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. 2 Timoteo 4:5. Se lo está diciendo claramente y obviamente que termina siendo algo público también. Así que Arquipo es exhortado, tal como lo fuera Timoteo, ¿a qué? A que predique la palabra. Y sobre todo, en un momento y en una situación peligrosa espiritualmente, en la que los colosenses están enfrentándose a falsos maestros que están negando la suficiencia de Cristo. Como les dije al principio, ¿cuál es la fórmula para combatir eso? Predicar la palabra de Cristo. Seguramente el ministerio encomendado a Arquipo como pastor reemplazante de Epafras era el reprender, amonestar, exhortar con mucha paciencia e instrucción en un momento en que la sana doctrina estaba siendo atacada. Y algunos colosenses estaban tentados de acumular para sí maestros conformes a sus propios deseos, debido a que a su comezón de oídos. Eso pasa en todo lugar. Y la solución para eso es un predicador fiel que predique la palabra de Dios y que no le permita a usted elegir la parte de la doctrina que usted desea. Así que, ¿qué nos enseña eso? Todo esto que estamos viendo en el versículo 17, que nosotros también debemos ser diligentes y también debemos ser sacrificados en cumplir el ministerio que nuestro Señor nos ha encomendado, especialmente en momentos en que la verdad está bajo el ataque de falsos maestros. Ese no es un momento para ser dubitativo o menos para ser cobarde. Y creo que es Pablo, claramente acá, que está preocupado aún llegando al final de esta carta a los colosenses de defender la supremacía y la suficiencia de Cristo. Y es por eso que el apóstol desea no solamente que todas las cartas sean leídas en todas las congregaciones, sino que también le pide a la iglesia que aliente y mantenga a Arquipo ocupado en este ministerio para Cristo, a modo de combatir las falsas enseñanzas que estaban queriendo infiltrarse en la iglesia. Pero bueno, hay un último pedido de parte del apóstol Pablo, y esa es la cuarta petición final que él tiene en esta sección, que lo vamos a ver en el versículo 18. Este es nuestro tercer punto, y es peticiones finales acerca de Pablo. Son peticiones finales que él da acerca de él mismo. Así que leemos el último versículo de Colosenses, el 4:18, y la conclusión de la epístola es breve. Dice así: yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Acuérdense de mis cadenas. La gracia sea con ustedes. Tengamos en cuenta que a modo de combatir las falsas enseñanzas, a través de resaltar la supremacía y la suficiencia de Cristo, Pablo le pide a los colosenses que no se olviden de sus cadenas, porque es por defender esa supremacía y esa suficiencia de Cristo que Pablo está preso. Ahora, notemos que Pablo comienza diciendo esto: escribo este saludo con mi propia mano. Veamos un poco eso. La suscripción de puño y letra nos da a entender que ya entonces, en ese tiempo, en el siglo I, circulaban epístolas falsificadas, por lo que era necesario contrarrestar esa falsificación. En un sentido, Pablo siempre concluía, tratando de asegurar que esto no pasara, concluía sus cartas con una salutación personal de su propia mano. Era un recurso usado por el apóstol a modo de evitar que sus cartas sean falsificadas. Segunda de Tesalonicenses 2:2 nos muestra eso. Si lo quiere ir viendo ahí, ya vamos a leerlo. Segunda de Tesalonicenses 2:2 nos muestra que algunos impostores les querían hacer creer a las iglesias que el día del Señor ya había llegado. Y Pablo les escribe y les dice que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar, ni se alarmen ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros. Como verán, ni por carta. Evidentemente, los tesalonicenses habían recibido alguna carta apócrifa, falsa, que no era del apóstol. Pero no solamente él firmaba sus cartas por eso, para evitar la falsificación,
sino que a veces usaba escribir su propia mano para darle un sentido más legal. Vayan por favor a la epístola de Filemón. Pablo lo usaba para darle como un sentido legal a lo que él había escrito. Por ejemplo, si ustedes miran ahí conmigo en Filemón, versículo 19. Vamos a verlo juntos. Viene escribiendo Pablo, viene hablando, haciendo su apelación, Pablo, prisionero de Cristo, a Filemón, o sea, a Filemón, no a Arquipo, y a la hermana Apia, y bueno, luego a Arquipo. Ahora, luego de dar las gracias, Pablo empieza a interceder por Onésimo, y llegamos al versículo 19, y dice, yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano, yo lo pagaré. ¿Por qué es importante? Como les decía, los amanuenses que escribían las epístolas eran profesionales para escribir y para maximizar el espacio y el uso que le daban a un muy caro papiro, que es lo que se escribía. Entonces ellos escribían con letras muy pequeñas y con precisión. Pero llegaba un momento que Pablo dice, déjame hacerlo de mi propia mano, porque en este caso él le está dando como el valor cuando uno firma un contrato. Está todo escrito y uno pone su firma, y es su firma de puño y letra. A veces Pablo firma las cartas, como el caso de Filemón, para darle esta seriedad más contractual, una seriedad aún mayor. Pero también Pablo ha firmado o escrito también sus cartas para darle énfasis a algo. Él quería enfatizar algo, y si quieren ir a Gálatas, los estoy llevando de un lado al otro hoy, pero Gálatas, vamos a ver el 6:11, porque ahí Pablo hace algo distinto. Él simplemente quiere enfatizar algo. Y dice, miren con qué letras tan grandes les escribo de mi propia mano. Sé que hay teorías que hablan de que Pablo tenía un problema en los ojos, pero hermanos, volvemos a lo mismo. El que hasta el momento está escribiendo la carta, o sea, escribiéndola, digamos, literalmente, es un amanuense. Es un secretario que es pagado, o por ahí un voluntario. No es el apóstol Pablo. Pablo está dictando la carta y llega a ese punto donde dice, quiero darle énfasis a esto. Miren con qué letras tan grandes les escribo de mi propia mano. No es necesario que tenga ningún problema, ni que tenga pus en los ojos, nada. Es simplemente que le quiere dar más énfasis a lo que está hablando. Y yo creo que más que nunca esto aplica para esta última petición que le da a los colosenses. Está terminando una carta, hermano, que es tan importante. Y él dice, acuérdense de mis cadenas. Eso lo está escribiendo de su propia mano. Acuérdense de mis cadenas. Y me imagino que conforme el oficial en la congregación colosense estaba leyendo la carta, todos los hermanos estaban conteniendo la respiración. Se está acercando al final, ¿no? Por al menos unos 20, 25 minutos que esta carta está siendo leída, está toda la gente en silencio, concentrada, han sido llevados a las alturas indescriptibles de las glorias del Supremo Cristo. Y conforme ahora están concentrados, escuchando la carta de este amado apóstol, tal vez estarían preparándose para un final con la bendición final, después de haber recibido 3 peticiones que ya ha recibido al final. Pero en el último suspiro de la carta, el apóstol, de su propia mano, les entrega su última petición. Acuérdense de mis cadenas. Recordad mis cadenas. Acuérdense de mis cadenas. Es una petición conmovedora. Es una petición breve, pero conmovedora y sencilla. Ese recordar o ese recuerden arrastra la idea de reconocer o asentir a algo, pero no es usado acá
por el apóstol para que asientan o reconozcan su autoridad apostólica, no, sino que es usado como un pedido del apóstol Pablo delante de Dios para que los colosenses, cada vez que oren por él, que está arrastrando las cadenas por la causa del Evangelio. Así que este es un pedido de oración sincero y que viene de un hombre con un espíritu humilde y quebrantado. Acuérdense de mis cadenas. Es un pedido conmovedor de parte del encarcelado apóstol. Este pedido no es hecho con la idea de llamar la atención, como diciendo, oh, miren, aquí estoy encadenado y sufriendo por Cristo. No, ese no era el caso. El apóstol quería que lo recordaran en la situación en la que estaba, a modo de que estuvieran orando por él y por el Evangelio. Entonces, una de las cosas que aprendemos es que cada vez que el apóstol usa esa palabra recordar, y sobre todo en el original, esa palabra recordar está generalmente usada junto a la palabra oren. Por ejemplo, en Filipenses 1:3, él dice, doy gracias a Dios, a mi Dios, está orando, siempre que me acuerdo de ustedes. Recuerden, recordar, orar. Romanos 1:9, Efesios 1:16 y otros pasajes también usan estos términos conjuntamente. El recordar o mencionar a alguien en las oraciones o agradecimientos a Dios. Por eso estoy convencido, hermanos, que lo que Pablo tiene en mente aquí, al pedir que se acuerden de sus cadenas, es el avance del Evangelio de Cristo. Recordemos un poco. En el capítulo 4, versículos 3 y 4, vayan ahí por favor, Colosenses capítulo 4, 3 y 4. Él también usa algo parecido. Miren lo que dice. Oren al mismo tiempo al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Como verán, la oración de Pablo, el pedido de oración, está intrínsecamente ligado con el avance del Evangelio. Este era un hombre que estaba completamente jugado por la causa de Cristo, por la causa del Evangelio. Entonces, pero sea como sea, mientras las cadenas del apóstol estaban haciendo ruido al chocar con la mesa o con la superficie que él estaba usando para escribir eso, él les recuerda, acuérdense de mis cadenas. Y luego de este pedido emocionante del apóstol, lo que fuera su petición final en la carta, él les entrega un deseo final. Pablo concluye su carta a los colosenses con las tres mismas cosas con las que termina sus otras cartas. ¿Qué es lo que incluyen las cartas? Una firma apostólica, un pedido de oración final y un deseo de gracia. Y acá, al final, dice, la gracia sea con ustedes. Y estamos llegando al final de nuestro estudio de Colosenses. La gracia sea con ustedes. La bendición final recuerda lo que Pablo había orado por ellos en su saludo introductorio. Recuerdan en el capítulo 1, donde le deseaba a los colosenses que puedan obtener más plenamente la gracia de Dios. Este deseo de gracia es una costumbre paulina al cerrar cada una de sus cartas. Y en el caso de los colosenses, no hace referencia a Cristo, pero igual es validero, porque en vez de usarlo como una despedida normal, como algo que las cartas seculares solían usar, él lo usa con el valor sincero de desear algo por lo que él ora, la gracia que esté en los creyentes, la gracia de Dios. Y tiene sentido, hermanos, que Pablo concluya con ese deseo de gracia dispensada sobre la vida de los creyentes colosenses cuando fue de esa misma manera que comenzara la carta. Como les decía en el 1:2, dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre. ¿Y por qué terminar con gracia? Bueno, la gracia de Dios, hermanos, es el aire que respiramos. Es el mundo en el que vivimos.
Sin la gracia de Dios seríamos esqueletos secos, obreros impotentes. Pablo concluye con la gracia recordando que está confrontando una herejía que enfatizaba que en esos elementos elaborados, misteriosos, ocultos, que alejaban a los ojos de los cristianos de la palabra de Dios. Y para combatir eso se requiere la gracia de Dios. Pablo concluye con la gracia porque les quiere recordar a los colosenses que ya están completos en Cristo y que deben descansar en la obra perfecta de Cristo y no intentar justificarse a través de sus obras o sus vanos esfuerzos humanos. Hermanos, es la gracia de Dios que nos mantiene vivos. Comenzamos nuestra vida espiritual en Cristo por la gracia de Dios. Es la gracia de Dios la que nos mantiene en nuestra salvación. Es la gracia de Dios la que nos da victoria en los momentos de tentación. Es la gracia la que nos capacita y ayuda a vivir la palabra de Dios que aprendemos. Es la gracia dispensada por Dios la que nos lleva a una comunión íntima y profunda con Él. Es gracias a la gracia de Dios que oramos. Por gracia le servimos en el ministerio. En la vida cristiana todo lo recibimos por gracia. John MacArthur dice esto acerca de la gracia. La gracia es una fuerza dinámica, un poder dinámico y benévolo que aplica la bondad de Dios y los recursos de Dios a nuestras vidas para salvarnos, para guardarnos, para capacitarnos, para librarnos, para santificarnos, para glorificarnos. Todos los buenos favores de Dios a sus hijos se dan por medio de esta bondad benéfica llamada gracia. Así que gloria a Dios por su gracia derramada en nuestras vidas. Y por eso, amados hermanos, conforme finalizamos nuestro estudio de Colosenses, es apropiado que terminemos hablando de la gracia de Dios. Porque es por gracia que hemos llegado a los pies de este supremo Cristo. Es por gracia que podemos disfrutar de la suficiencia de este Cristo. Es por gracia que vemos y nos beneficiamos de su obra perfecta. Así que, como dijo Pablo, la gracia sea con ustedes. ¿Cómo podemos concluir esto? ¿Qué podemos entonces aprender de este último versículo de Colosenses? Bueno, de la sección de las peticiones finales acerca de las cartas, versículo 16, aprendemos de la importancia de la autenticidad de las Escrituras. Pablo se tomó muy seriamente el escribir las Escrituras y él sabía que estaba escribiendo las Escrituras, por eso se encargó de ayudar a los cristianos a que puedan reconocer claramente sus escritos. Y esto, hermanos, nos debe alentar a nosotros a que tomemos seriamente el estudio de la palabra de Dios, a que tomemos seriamente aplicar la gracia de Dios a la aplicación de las Escrituras en nuestras vidas. Ahora, en la sección de peticiones finales acerca de Arquipo, el versículo 17, aprendemos que Pablo demandó un compromiso completo de los ministros de Cristo, un compromiso tal que los lleve aún a estar encadenados si es necesario. Y en la sección de las peticiones finales acerca de Pablo mismo, versículo 18, aprendemos que Pablo nos sugiere que el que sufre por Cristo merece ser escuchado, ¿no? Debe ser escuchado. Y él nos dice que debemos aprender de él, de sus cadenas. Esas cadenas eran para el beneficio del Evangelio de Cristo. También aprendemos que la bendición final de Pablo es una invocación de la bendición de Dios sobre la vida de los colosenses. Esta es una oración por la bendición de Dios a favor de los colosenses, en la forma de la gracia de Dios. Aprendimos que la gracia de Dios es el elemento fundamental para la bendición divina. Dios nos resucita espiritualmente por gracia, nos otorga la fe para crecer y creer por gracia. Nuestra vida cristiana comienza y termina en el marco de la gracia de Dios. Es la gracia de Dios la que nos sostiene, la que nos ayuda a crecer, la que nos hace amarle cada vez más. Así que, bereanos,
Les aliento a que vean este Cristo supremo y suficiente, que es todo lo que ustedes necesitan para su vida. Su obra perfecta, la obra perfecta de Cristo, les ha dado a ustedes todo lo que necesitan para vivir con paz con Dios, porque Él les ha dado vida eterna. Su persona perfecta, la persona perfecta de Cristo, es todo lo que necesitan, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, en Cristo, y ustedes han sido hechos completos en Él, en Cristo. Así que disfruten de esa supremacía de Cristo y disfruten de esa suficiencia de Cristo en sus propias vidas. Oremos juntos. Señor, te damos gracias por habernos mostrado tu supremacía y tu suficiencia. Y en estos versículos de despedida, conforme Pablo presenta unos pedidos finales, te damos gracias, Señor, por todo lo que hemos aprendido. La suficiencia, la importancia de tu palabra, también, Señor, lo que tú demandas y esperas de tus siervos, y también, Señor, los elementos que tú has dado en nuestras manos para que crezcamos. Tu gracia, Señor. Gracias por Cristo. Gracias por este increíble, majestuoso, maravilloso, supremo Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Dios Padre, porque tú has abierto nuestros ojos espirituales. Por gracia nos has salvado y nos has presentado a este Cristo maravilloso y nos has dado una salvación eterna. Gracias, Señor, por todo lo que viene en nuestras vidas. Ayúdanos a ser fieles a ti, conforme vivimos en este lado de la eternidad, Señor, conforme nos acercamos cada vez más a la parousia, a verte cara a cara, Señor, que podamos, Señor, ser fieles para glorificarte, para llevar tu evangelio, Señor, para, si es necesario, como Pablo hizo, arrastrar nuestras cadenas, Señor. Danos la gracia que necesitamos para vivir y dales la gracia, Señor, a cada uno de los que forman parte de esta congregación. Oramos para tu gloria y honra, Señor Jesús. Amén.